Muchos imaginan que la cerveza estadounidense temprana era parecida a las cervezas artesanales actuales. Rica y lupulada, quizá inspirada en las legendarias recetas caseras que dejaron figuras coloniales como Thomas Jefferson. Pero esa idea no se sostiene bajo una inspección más detallada. Si realmente revisas los registros históricos, por ejemplo, más de 100 manuales de cerveza de la era anterior a la prohibición, encontrarás algo sorprendente. La malta, la piedra angular de la cerveza moderna, no se usaba tan a menudo como podrías pensar. Eso no significa que fuera desconocida. Muchas cervecerías importantes de la costa este usaban malta, pero no era la base de las primeras cervezas estadounidenses. La malta a menudo escaseaba. La poca que había se reservaba para hacer whisky, donde sus enzimas ayudaban a convertir los azúcares del maíz y otros granos. La elaboración de cerveza era una prioridad menor, y sus ingredientes reflejaban esa escasez. En su lugar, la mayoría de las recetas de cerveza de la época colonial y de las primeras fronteras dependían de ingredientes más disponibles como el salvado de trigo y la melaza. El salvado de trigo, la capa exterior del grano de trigo, era apreciado no por su sabor, sino por su contenido enzimático, que nuevamente ayudaba a convertir los almidones en azúcares durante el proceso de elaboración de la cerveza. No era el sustituto perfecto de la malta, pero cumplía con su función. La melaza también jugó un papel estelar. No era la variedad espesa y negra que conocemos hoy en día, sino tipos más ligeros y fermentables que a menudo se usaban en lugar de la miel cuando estaba disponible. Eso provocaba que muchas cervezas tuvieran un sabor similar al hidromiel actual. Pero las definiciones eran flexibles, y cerveza era un término flexible en la frontera. Estas cervezas caseras tenían poco alcohol. El alcohol by volume de las recetas antiguas solía ser de 2-6%, similar al de algunas kombuchas actuales. Las tasas de lupulización también eran bajas, solo el amargor suficiente para equilibrar la dulzura de la melaza u otros fermentables. No esperes encontrar técnicas sofisticadas mencionadas. La mayoría de la elaboración se hacía en fuegos abiertos o estufas de carbón. Como calentar un gran lote de mosto tomaba mucho, la cerveza permanecía más tiempo a temperaturas favorables para la conversión, suficiente para obtener azúcares del salvado. Curiosamente, la levadura venía directamente de la cocina. Con cualquier cepa que la familia usara, el pan se volvió el mejor amigo del fermentador. Las tasas de inoculación no se calculaban en miles de millones de células por mililitro. Se describían en cucharadas, cucharones o una pinta de levadura echada en la olla cuando estaba tibia como sangre. Esto no era solo química casera, era elaboración por intuición, transmitida de forma oral y en pedazos de notas escritas en libros de cocina o almanaques. Archivos caseros. Debido a la naturaleza rústica de la frontera estadounidense, el tiempo de fermentación era mucho más rápido que los estándares actuales. La mayoría de las recetas decían que la cerveza estaría lista para beber al día siguiente, o tal vez solo 2 días después. Algunas instrucciones pedían sellar el recipiente con un corcho, mientras que otras ni siquiera se molestaban en hacerlo. La cerveza resultante era plana o ligeramente burbujeante, menos una bebida social para saborear y más una bebida funcional llena de calorías para acompañar la comida. Trabajo duro. Las condiciones de fermentación también variaban mucho, dependiendo de la región. En el norte, las salas de cerveza o cobertizos unidos a las casas facilitaban controlar la temperatura. En el sur, los cerveceros usaban sótanos o sitios sombreados para evitar que la cerveza se echara a perder. Estas decisiones sugieren una comprensión intuitiva de lo importante que era el control de la temperatura, incluso si no tenían termómetros o métodos precisos. ¿Qué tipo de cerveza era esto realmente? Baja en alcohol, algo áspera, ligeramente amarga y con sabor a levadura. Estas cervezas se parecían mucho más a una saison rústica que a cualquier cosa parecida a una pale ale o lager moderna. Eran turbias, terrosas e impredecibles, pero cumplían un propósito: hidratación, un ligero efecto y nutrición en la frontera. Aunque esta cerveza sencilla no era la favorita de todos los estadounidenses, revela lo que la cerveza significaba para el hogar promedio. No se trataba tanto del estilo o el sabor, sino de la función. Aún así, incluso en estas cervezas humildes se pueden ver los inicios del legado cervecero de Estados Unidos.
Una cultura de adaptación, improvisación y experimentación de sabores que siglos después florecería en el auge de la cerveza artesanal. Mucho antes de que el lúpulo fuera protagonista en la frontera del Viejo Oeste, los cerveceros ya estaban buscando sabores audaces y únicos a su manera casera en la frontera. En la frontera estadounidense, la cerveza era más un lujo que un alimento básico. Escasa, impredecible y a menudo irreconocible en comparación con los estándares actuales. Durante los primeros días de la expansión hacia el oeste, la escasa cerveza disponible solía hacerse en esos pequeños lotes mencionados, en casa. El lúpulo, un ingrediente clave en la elaboración moderna de cerveza, que le da su característico amargor y cualidades de conservación, simplemente no crecía bien en el clima árido y soleado del oeste. Sin lúpulo, muchas de estas primeras cervezas terminaban siendo empalagosas o estaban infusionadas con cualquier hierba amarga disponible, como las bayas de enebro, lo cual no mejoraba precisamente el sabor. El resultado era una bebida que se parecía más a un mosto de whisky sin refinar que a algo que quisieras tomar en una tarde cálida. La elaboración era rudimentaria y los colonos casi nunca usaban granos de calidad. Esos eran demasiado valiosos para hacer pan o venderlos para obtener ganancias. Tampoco había levaduras de cerveza cultivadas ni fermentadores con control de temperatura. Todo era rústico y improvisado, y una vez que esa cerveza llegaba al salón, normalmente la diluían aún más. Los cantineros a menudo la diluían con agua, o, peor aún, le agregaban los llamados potenciadores para estirar cada barril lo más posible y obtener mayores ganancias. Pero todo eso empezó a cambiar cuando oleadas de inmigrantes alemanes cruzaron las llanuras. Muchos de estos recién llegados eran cerveceros expertos y trajeron consigo generaciones de conocimientos. Ellos introdujeron la verdadera elaboración de lager, fermentación más fría, cerveza más clara, mejores drenajes de levadura y, eventualmente, mejores ingredientes. Aún así, el lúpulo seguía siendo difícil de conseguir en Colorado hasta finales de los años 1800. Pero eso no detuvo a los alemanes de seguir adelante. Se adaptaron, buscaron agua más limpia y poco a poco, pero con seguridad, transformaron el panorama cervecero en el salvaje oeste. Un momento clave en la historia de la cerveza estadounidense fue la creación de cervecerías en el este, como Yuengling en Pensilvania, que abrió sus puertas en 1829 y todavía ostenta el título de la cervecería activa más antigua de Estados Unidos. Pero fue Wisconsin, gracias a su gran población alemana, la que rápidamente se convirtió en el corazón cervecero del país. A finales del siglo XIX, 5 de las 10 cervecerías más antiguas de Estados Unidos estaban en la tierra lechera del país, estableciendo altos estándares y expandiendo la cultura cervecera al oeste. Después de la Guerra Civil, a medida que la inmigración alemana cobraba fuerza, también lo hacía la popularidad de la cerveza lager. Los cerveceros alemanes no solo hacían cerveza, también construían comunidades. Sus cervezas se adaptaban al gusto de los inmigrantes, que deseaban una pinta conocida en un país ajeno. Muchas cervecerías occidentales también elaboraban bock oscuro una vez al año, un contraste rico y maltoso con las lagers doradas que dominaban la escena. El control de temperatura era tan crucial para madurar la lager, que las primeras cervecerías solían tener bóvedas subterráneas de ladrillo para mantener la cerveza fría y en buen estado. La cerveza se almacenaba principalmente en barriles, que a veces se colocaban para que los clientes se sentaran sobre ellos. Hasta 1870 la cerveza se servía a temperatura ambiente según la tradición europea, con menos espuma que las cervezas actuales. La refrigeración comercial de la cerveza comenzó en Estados Unidos en 1870, revolucionando las prácticas de almacenamiento y servicio. Aunque la refrigeración tardó en llegar al oeste, surgieron casas de hielo incluso en zonas remotas. Algunos pueblos recolectaban hielo de los ríos durante el invierno y lo almacenaban en cuevas o sótanos profundos. Todo eso solo para mantener sus cervezas favoritas frías y refrescantes. Luego llegó 1873 y con ello la fundación de la compañía Adolph Coors en Golden, Colorado. Coors trajo un nivel de consistencia, limpieza y calidad que los mineros de la frontera nunca habían visto.
En comparación con el brebaje turbio y a menudo agrio al que estaban acostumbrados, tomar un vaso de cerveza Coors era nada menos que un milagro, literalmente. Claro, los conocedores de cerveza artesanal de hoy en día podrían despreciarla, pero en aquel entonces fue una revelación. Clara, fría, carbonatada y realmente agradable de beber. En los años 1880, las cervecerías se asociaron con cantinas, adoptando el sistema británico Tide House y siendo dueñas de estas, por completo. Cervecerías como Schlitz incluso construyeron cantinas elaboradas para promover sus cervezas y atraer clientes. En el calor sofocante del verano, los vaqueros pagaban con gusto un precio extra por una cerveza fría y refrescante, desde una moneda de 10 centavos hasta 25 centavos por una pinta. Entonces, ¿qué tipos de cervezas y cervezas caseras bebían los vaqueros, mineros y pioneros en todo el oeste americano? Mucho antes de que las cervecerías artesanales hicieran de las IPAs con sabor a pino un elemento básico en los menús de cerveza de todo el país, los primeros bebedores estadounidenses ya estaban tomando algo sorprendentemente similar. Uno de los estilos de cerveza más populares entre los primeros colonos no era una ale con mucho lúpulo, ni una lager, sino la cerveza de abeto. Una y otra vez, las recetas antiguas mencionan la adición de esencia de abeto o puntas de abeto hervidas como un ingrediente clave. A veces, incluso si una receta no estaba originalmente escrita como cerveza de abeto, se agregaban notas manuscritas sugiriendo que solo unas pocas onzas de esencia de abeto mejoraban enormemente el sabor. No solo era por su sabor, la cerveza de abeto también tenía propiedades medicinales. El escorbuto, enfermedad comúnmente ligada a piratas y largos viajes marítimos, era un problema real en la niñez de Estados Unidos. Causado por la falta de vitamina C, podía provocar encías sangrantes, fatiga, fiebre e incluso la muerte. Las tribus nativas americanas sabían desde hace mucho tiempo que las agujas de abeto, ricas en vitamina C, podían prevenir la enfermedad. Les enseñaron a los colonos a hacer té con agujas. Y a partir de ahí no fue un gran salto para los colonos británicos hacerse la pregunta definitiva, ¿por qué no fermentarlo? Y así, la cerveza de abeto se convirtió en el remedio natural del Nuevo Mundo, con un toque embriagante. La cerveza de abeto no era exclusiva de una región. Los capitanes navales llevaban brotes de abeto en los barcos para hacer cerveza en viajes largos, y los relatos escritos la sitúan en circulación hasta la costa del Pacífico. Eso plantea la posibilidad de que la posterior obsesión de Estados Unidos con los lúpulos resinosos y a pino pueda remontarse a ese tenue recuerdo medicinal. La mayoría de las recetas antiguas indican un contenido de alcohol, nuevamente alrededor del 25%. La esencia de abeto sin duda también añadía un sabor fuerte, pero no existe una escala moderna para cuantificar con precisión cuán amarga habría hecho la bebida. Imagina una cerveza ligera y lupulada con un toque de aroma a árbol de Navidad. El jengibre fue otro sabor importante en la cerveza de la América temprana. Incluso cuando las recetas no llamaban explícitamente a su bebida cerveza de jengibre, el jengibre de todos modos terminaba en la olla. Combinado con limón, podría llamarse cerveza de limón, aunque las etiquetas a menudo eran inconsistentes. La historia enredada de la cerveza de jengibre es difícil de rastrear, confundida por los fabricantes de refrescos y los mitos de la cultura popular. Estadounidenses e irlandeses dicen haberla inventado en 1840, pero hay registros de cerveza de jengibre desde mediados del siglo XVIII en Inglaterra. Es probable que los británicos adoptaran el hábito en la India durante el dominio colonial y lo llevaran a América, donde se popularizó y expandió al oeste. El contenido de alcohol en la cerveza de jengibre variaba mucho. Algunos lotes, similares a los refrescos actuales, tenían menos del 1% de alcohol y usaban jengibre en polvo para un sabor suave. Otros eran más picantes, más fuertes, con un promedio de alrededor del 5% y requerían jengibre fresco machacado. El picor del jengibre fresco aportaba más que solo sabor, actuaba como conservador. Las propiedades antimicrobianas y antioxidantes del jengibre prolongaban la vida útil de la cerveza. Y por eso, algunos cerveceros omitían completamente el lúpulo. Técnicamente, eso las convertía en ales, aunque algunas recetas todavía añadían lúpulo por si acaso. Un detalle curioso que aparece en las recetas de cerveza de jengibre es la poca levadura que se usaba.
Muchas fórmulas pedían solo una cucharada por barril, o a veces ni siquiera mencionaban la levadura. A pesar de esto, la fermentación a menudo ocurría dentro de 24 a 48 horas. Aún más extraño, algunas recetas de cerveza de jengibre incluían ingredientes como huevos crudos. ¿Por qué? El propósito no está del todo claro. Las claras de huevo pudieron ayudar a clarificar la cerveza, aunque no era común en otros estilos. Por cualquier motivo, estos añadidos volvieron la cerveza de jengibre una de las cervezas caseras más distintivas de su época, y mucho más práctico para las innumerables granjas de pollos de la frontera llena de huevos. Una de las bebidas más famosas y extrañas de los inicios de la cerveza en Estados Unidos en realidad no era cerveza, era algo mucho más caótico. Conocida por nombres como Obie Joyful, Knock 'em Stiff, Skull Cracker o Pop Skull, esta mezcla se volvió especialmente popular entre los soldados de la Guerra Civil. Con ingredientes que parecían sacados del pasillo de limpieza de una tienda general, extracto de corteza, trementina, azúcar morena, aceite de lámpara, alcohol e incluso agua de alquitrán. Este licor clandestino era más un cóctel químico que algo que consideraríamos bebible hoy en día. En las condiciones caóticas y desesperadas del campo de batalla, cumplía su propósito. A los soldados no les importaba el sabor ni el acabado. Ellos querían embriagarse, y esta tosca agua ardiente de cerveza les daba justo eso. Al terminar la guerra y mudarse al oeste, muchos soldados llevaron sus rudos y prácticos hábitos de bebida. Pero las cervezas caseras al estilo de la frontera, que alguna vez fueron una piedra angular en la vida de los colonos, rústicas cervezas de abeto, cervezas de trigo a base de melaza, cervezas de jengibre burbujeando en ollas de cocina, fueron desapareciendo poco a poco. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué la gente dejó de hacer estas primeras cervezas americanas? La respuesta no está claramente escrita en ningún libro, pero es una historia de cambio cultural, gustos cambiantes y una presión creciente de movimientos que transformaron la identidad estadounidense. El auge de la templanza y luego la prohibición dieron un golpe mortal y lento a las tradiciones de la cerveza casera. Muchos libros de recetas y folletos sobre antiguos métodos de elaboración de cerveza fueron recopilados originalmente por iglesias para recaudar fondos, pero a medida que las iglesias se convirtieron en voces principales en la cruzada contra el alcohol, dejaron de imprimir recetas de cerveza por completo. Con el endurecimiento de las actitudes públicas, hacer cerveza en casa dejó de ser una tarea doméstica para volverse un tabú moral. Luego llegó la ley. Cuando la prohibición entró oficialmente en vigor en la década de 1920, los riesgos de elaborar cerveza en casa se dispararon. La gente no iba a dejarse arrestar por la cerveza, cuando el whisky podía hacer el trabajo más rápido y en menores cantidades. Estados Unidos siempre fue un país de bebedores de whisky, y la prohibición solo volvió esa preferencia más práctica. Un frasco de licor ilegal era más fácil de ocultar que un barril de cerveza. Pero incluso antes de que se firmara la ley Volstead, la cerveza casera ya estaba pasando de moda. A mediados de 1800 llegó una ola de inmigrantes alemanes. No solo la mencionada cerveza lager, sino también la tecnología y el conocimiento para hacerla fría, refrescante y consistente. La lager era nueva, era limpia y se elaboraba en cervecerías pulidas con enormes calderas de cobre, no en una cabaña ahumada sobre una fogata en las altas llanuras. La gente empezó a ver la cerveza casera como algo que hacían los pobres por necesidad, no como algo de lo que sentirse orgulloso. De la misma manera, la nación estaba adoptando muebles fabricados en fábricas, comida enlatada y ropa lista para usar. También se estaba enamorando de la cerveza hecha en fábricas. La lager se volvió símbolo de progreso y prosperidad. Ya no preparabas cerveza en casa, ibas a la cantina. A pesar de todas las señales de decadencia, finales del siglo XIX fue una época dorada para el consumo de cerveza en Estados Unidos. Al inicio de la expansión al oeste, el estadounidense promedio bebía casi 3 galones de cerveza al año en 1850. Para 1905, esa cifra se había disparado a más de 26 galones por persona al año. La cerveza pasó de ser un remedio casero a una bebida producida en masa, disfrutada desde el Atlántico hasta el Pacífico. Así como la época dorada del viejo oeste, la época dorada de la cerveza casera terminó después del cambio de siglo XX.
Y la producción en masa de cerveza, como todo lo demás en Estados Unidos, se convirtió en la norma a ambos lados del Mississippi. Y aunque la cerveza eventualmente volvió a la gloria y superó su tasa de consumo del viejo oeste, su historia no puede contarse sin el resto de la historia estadounidense fermentada e infusionada junto con ella.